Pocas organizaciones a lo largo de la historia han logrado condensar tanto poder, terror y misterio como las Schutzstaffel, más conocidas por las dos runas que las representaban, las SS. Lo que comenzó como un puñado de hombres armados para proteger a un político fracasado se transformó en apenas 2 décadas en el brazo ejecutor del mayor genocidio que la humanidad haya presenciado. Pero, ¿cómo fue posible que una escolta personal se convirtiera en un imperio dentro del Reich? ¿Qué mecanismos de selección, adoctrinamiento y terror convirtieron a sus miembros en máquinas de violencia sin remordimiento? Todo comenzó en 1925. Adolf Hitler acababa de salir de la prisión de Landsberg, donde había escrito Mi lucha, y comprendió una lección fundamental. Necesitaba guardaespaldas fanáticos, hombres que no dudaran ni un segundo en dar su vida por él. Las anteriores fuerzas paramilitares, como las SA, le habían demostrado su utilidad, pero también su peligro. Eran masivas, indisciplinadas, y lo peor de todo, tenían sus propios líderes con ambiciones personales. Así nació el Schutzkommando, una unidad diminuta de apenas 8 hombres, reclutados entre los veteranos más leales y los Freikorps desmovilizados. Julius Schreck, un hombre de confianza, fue su primer comandante. Poco después, el nombre cambió a Sturmstaffel y finalmente, por sugerencia de Hermann Göring, a Schutzstaffel, Escuadrón de Protección. Las SS habían nacido. Durante sus primeros años, las SS fueron un apéndice insignificante de las SA. Mientras las camisas pardas contaban con cientos de miles de miembros que aterrorizaban las calles, las SS apenas superaban el centenar de hombres. Su uniforme negro, las calaveras en sus gorras y su lealtad casi religiosa a Hitler las diferenciaban del resto, pero su poder real era mínimo. Todo cambió el 6 de enero de 1929, cuando Heinrich Himmler fue nombrado Reichsführer SS. Himmler era un personaje peculiar, de aspecto enclenque, con gafas de párpados y una apariencia más propia de un profesor de biología que de un líder militar. Pero poseía una mente obsesiva y una visión que ningún otro jerarca nazi tuvo. Él no veía a las SS como una simple milicia, las veía como una orden, un estado dentro del estado, una élite racial que gobernaría Europa durante 1000 años. Himmler impuso desde el principio una política de selección implacable. Para él, las SS no podían ser un refugio de oportunistas o alborotadores callejeros. Cada candidato debía demostrar una pureza racial hasta 1800. Es decir, demostrar que no tenía antepasados judíos o esclavos en las últimas 5 generaciones. Debía medir al menos 1,74 metros, tener una constitución atlética, carecer de problemas dentales visibles y, sobre todo, superar un riguroso examen ideológico. Los reclutas eran sometidos a pruebas físicas extenuantes, carreras de fondo, natación y combate cuerpo a cuerpo. Pero el filtro más importante era psicológico. Se buscaban hombres capaces de obedecer sin cuestionar, de ejecutar órdenes atroces sin titubeos, pero también de mantener la frialdad y la disciplina en todo momento. Himmler decía que sus hombres debían ser tan duros como el acero, pero también tan educados como un caballero. Para 1932, las SS ya contaban con más de 50.000 miembros, pero aún estaban a la sombra de las SA. La relación entre ambas organizaciones era tensa. Las SA, lideradas por Ernst Röhm, soñaban con una segunda revolución que destruyera la vieja élite conservadora y convirtiera al ejército alemán en una milicia popular bajo su control. Röhm era abiertamente homosexual en una época donde eso era un delito, y sus ambiciones molestaban tanto al alto mando militar como al propio Hitler. Himmler, astuto como ninguno, supo aprovechar esta tensión. Convenció a Hitler de que las SA eran una amenaza, que Röhm planeaba un golpe de estado y que solo las SS podían garantizar su seguridad. El resultado fue la noche de los cuchillos largos. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, las SS, actuando bajo órdenes directas de Hitler, asesinaron a Röhm y a más de 200 líderes de las SA. También aprovecharon para eliminar viejos enemigos políticos, como el general Kurt von Schleicher y el canciller Gustav von Kahr. La purga fue brutal, pero efectiva. A partir de ese momento, las SA quedaron reducidas a un papel decorativo, y las SS se convirtieron en la fuerza armada más poderosa del Reich. ¿Qué opinas de la estrategia de Himmler
para eliminar a sus rivales dentro del propio partido nazi. ¿Crees que la noche de los cuchillos largos fue un golpe maestro de astucia política o simplemente una muestra más de la barbarie que caracterizó al régimen desde sus inicios? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Una vez consolidadas en el poder, las SS se expandieron como una mancha de aceite. Himmler creó un entramado de oficinas y departamentos que abarcaban prácticamente todos los aspectos de la vida alemana. Estaba la SD, el servicio de inteligencia de las SS, dirigido por Reinhard Heydrich, un hombre de rasgos nórdicos y alma de asesino. Estaba la Gestapo, la policía secreta que podía detener y torturar a cualquier ciudadano sin necesidad de juicio. Y estaban los campos de concentración, administrados por la Totenkopfverband, las unidades de la calavera, cuyos miembros llevaban ese símbolo en sus gorras como recordatorio de que habían jurado morir antes que traicionar a Hitler. Dachau fue el primer campo, inaugurado en 1933, pero pronto le siguieron Sachsenhausen, Buchenwald y más tarde los campos de exterminio en Polonia, ocupada como Auschwitz y Treblinka. La vida dentro de las SS no era solo violencia y terror. Himmler cultivó una imagen de orden, disciplina y hasta espiritualidad. Los miembros de las SS tenían prohibido fumar en público, debían mantener una dieta saludable y se esperaba que se casaran solo con mujeres que hubieran pasado su propio proceso de selección racial. Himmler creó la Lebensborn, clínicas donde las mujeres solteras racialmente puras podían tener hijos de los soldados de las SS, niños que serían criados por el Estado como la nueva aristocracia germánica. Las ceremonias de las SS mezclaban símbolos paganos, runas nórdicas y rituales neopaganos. Himmler estaba obsesionado con el rey Arturo, el Santo Grial y las leyendas germánicas. En el castillo de Wewelsburg mandó a construir una cripta donde los líderes de las SS se reunían para celebrar sus propios ritos esotéricos. Para los miembros de la Orden Negra, como también se les conocía, no eran simplemente soldados de un dictador, se veían a sí mismos como los herederos de una tradición milenaria, los guardianes de la sangre aria contra la contaminación judía y eslava. Por supuesto, esta fachada de nobleza ocultaba una realidad mucho más siniestra. Los Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio formadas por las SS, siguieron a la Wehrmacht durante la invasión de la Unión Soviética en 1941. Su misión era sencilla: asesinar a todos los judíos, comisarios políticos y partisanos que encontraran a su paso, no en campos, sino en fosas comunes, fusilando a hombres, mujeres y niños, uno tras uno. Se calcula que los Einsatzgruppen asesinaron a más de 1 millón de personas en menos de 2 años. Himmler, que presenció una de estas ejecuciones en Minsk, casi vomitó, pero luego ordenó que se acelerara el proceso. Fue entonces cuando se tomó la decisión de construir campos de exterminio con cámaras de gas, un método más eficiente y menos desagradable para los verdugos. En 1942, en la conferencia de Wannsee, Heydrich presentó el plan para la solución final: el exterminio sistemático de todos los judíos de Europa, unos 11 millones de personas. Las SS serían las encargadas de ejecutar el plan. Organizaron los transportes, construyeron las cámaras de gas, administraron los crematorios y seleccionaron a las víctimas en las rampas de llegada. Hombres como Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, perfeccionaron la logística del asesinato industrial con la misma frialdad con la que un ingeniero diseña una fábrica de automóviles. En su tiempo libre, Höss paseaba con su familia por el jardín de su casa, situado a escasos metros de los hornos crematorios. Esta es la capacidad de separar la vida cotidiana del horror más absoluto. Fue una de las características más aterradoras de las SS. Pero las SS no solo fueron verdugos, también fueron soldados. Las Waffen-SS, el ala militar de la organización, llegaron a contar con más de 900.000 hombres en casi 40 divisiones. Unidades como la Leibstandarte Adolf Hitler, la Das Reich, la Totenkopf y la Wiking se ganaron una reputación de ferocidad en el campo de batalla. Eran los primeros en atacar y los últimos en retirarse. Luchaban con un fanatismo que la Wehrmacht regular, formada por soldados profesionales, no siempre compartía. En Normandía, en las Ardenas, en Budapest y en Berlín, las Waffen-SS ofrecieron una resistencia encarnizada hasta el último día de la guerra, pero también fueron responsables de incontables atrocidades. La masacre de Oradour-sur-Glane, en Francia,
donde una compañía del Hadas Reich asesinó a 642 civiles, incluyendo mujeres y niños, encerrados en una iglesia que luego incendiaron, o la matanza de Malmedy, donde soldados de la Leibstandarte ejecutaron a prisioneros de guerra estadounidenses desarmados. A medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, las WS endurecieron aún más sus métodos. Se reclutó a cualquier voluntario que ofreciera su brazo, sin importar ya su origen racial. Así aparecieron divisiones de la WS, compuestas por musulmanes bosnios, hindúes, cosacos, letones, estonios, ucranianos e incluso un batallón de británicos y otro de estadounidenses que se habían pasado al bando alemán. La pureza aria, aquel requisito sagrado para Himmler, quedó reducida a una anécdota, pero el núcleo duró. Los generales y oficiales que habían crecido en la Orden Negra sabían que no había vuelta atrás. Habían participado en crímenes tan monstruosos que la única salida era la victoria o la muerte. No podían permitirse perder la guerra, porque sabían que el mundo no les ofrecería piedad. Después de este recorrido juntos por la historia de las WS, desde su nacimiento como escolta personal, hasta convertirse en el brazo ejecutor del Holocausto, queremos hacerte una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Crees que la barbarie de las WS fue un fenómeno exclusivamente alemán? ¿O hubo factores universales en la naturaleza humana que lo hicieron posible? ¿Podría surgir algo similar en otro tiempo y lugar? Reflexiona y comparte tu opinión en la caja de comentarios. Y si quieres seguir explorando los episodios más oscuros y fascinantes de la historia militar, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te pierdas nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo episodio.